Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Pero antes de iniciar nuestra programación habitual, queremos contarles que estamos en nuestra cuenta regresiva para el segundo congreso de Buscuenti en la ciudad de Bucaramanga, 13 y 14 de abril. El primer congreso fue en la Ciudad de México, teníamos muchas expectativas. Creo que el padre nos dio más de lo que estábamos esperando ese día y esperamos y sabemos, estamos confiados y seguros de que lo mismo pasará aquí en la ciudad de Bucaramanga. Con nuestro congreso, tu propósito está en tu identidad. Así que si alguna vez has pensado que tienes 50, 60 años y que aún no sabes cuál es tu propósito, pues el propósito es sencillo, es uno solo. Así que ven y descúbrelo con nosotros, 13 y 14 de abril, ciudad de Bucaramanga, allí los esperamos. Ahora sí, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues ya estoy listo para el tema de hoy, en este segmento Caminando con Jesús. El tema lo titulé El bautismo de Jesús. Platicar un poco acerca de ese momento importante en la vida y ministerio de Jesús. Y pues ese es el propósito de la charla de esta tarde. Bueno, iniciemos entonces. Sí, antes de que Juan el Bautista fuera enviado para allanar el camino, para limpiar el camino para el Señor Jesús, lo máximo a lo que aspiraban las personas era a judaizarse. El mundo gentil de aquel entonces, pues tenía como aspiración para llegar a Dios el convertirse al judaísmo y pues se llamaban prosélitos. Todos los gentiles que se volvían al judaísmo se tenían que circuncidar, se tenían que observar la ley y seguir los rituales judíos. Y esa era la manera como las personas buscaban pues estar más cerca de Dios. Era la luz de ese tiempo y un gentil convertido al judaísmo pues tenía que respetar todas las doctrinas, preceptos de los judíos y solo así era considerado un miembro de esa comunidad. Tenían un ritual que es como un antecedente del bautismo, en donde tenían un ritual de purificación para un gentil que se convertía al judaísmo. Y había unas piletas de agua llamadas mikveh. Era un espacio donde se realizaban baños de purificación para aquellas personas pues, que se convertían al judaísmo. Y eh, pues este ritual es como un antecedente de lo que después vino a ser el bautismo en agua, ya cuando se cumplió lo que había dicho el profeta acerca de un mensajero que iba a anunciar la venida de Jesús y que le iba a preparar el camino. Hasta antes de que viniera Juan el Bautista a cumplir esa misión, pues todos los judíos estaban muy orgullosos de su nación, muy orgullosos de su ley, de sus doctrinas, y pues sabían que eran el pueblo elegido por Dios, y ellos pues se sentían la luz del mundo. Pero una vez que se empezó a cumplir la profecía para que Dios hombre estuviera en la tierra y que empezó a anunciarlo Juan el Bautista, pues ese mensaje ya no se centraría en una nación, en la nación de Israel, ni en una ley tampoco, sino en la proclamación del reino de Dios a las naciones, empezando desde luego por el pueblo de Israel. Así es que a raíz de la intervención de Juan el Bautista en su ministerio, es un parteaguas entre la ley y ahora la gracia. Y brevemente lo menciona Lucas 16:16, dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Esa aspiración de los gentiles para volverse a la nación judía con sus leyes, ordenamientos y rituales, pues ahora iba a cambiar, porque
toda esa intención se centraría en Jesucristo, para llegar al Padre a través de Jesucristo. Y ahí es donde Juan, en su ministerio, pues empieza a llamar al arrepentimiento a los judíos. Se presenta ya al inicio de su ministerio, predicando en el desierto de Judea, dice la Escritura, y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba mandando un mensaje de arrepentimiento a la nación de Israel, y con ello estaba cumpliendo lo que se había profetizado acerca de Juan. El profeta Isaías dijo: una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Y Juan pues tenía una característica muy peculiar. Él pues era hijo de un sacerdote importante del templo, de Zacarías, pero lejos de seguir la tradición familiar para convertirse en un sacerdote importante que oficiara ahí desde el templo de Jerusalén, Juan responde al llamado de Dios y se va al desierto a cumplir lo que había sido dicho de él, de preparar el camino para el Señor y que todo mundo pudiese arrepentirse y preparar el corazón de las personas para aquel que venía a este mundo a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y las características de Juan eran especiales. Se fue al desierto, vivía de una manera austera. Dice la Escritura que usaba un vestido, se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. O sea, alejado de la ciudad, tenía una forma muy peculiar de vida, pero él fue el que cumplió la profecía para preparar el corazón de las personas y que pudiesen recibir a Jesús. Así es que se presenta Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Su mensaje es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, y cumple la profecía del profeta Isaías. Dice Mateo 3:6 que ahí en donde estaba Juan, en el desierto y luego cerca del Jordán, pues la gente se acercaba a él y confesaba sus pecados. Y una vez que confesaban sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Y cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos también venían a que los bautizara, pues los reprendía y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó de la ira venidera? Y parabólicamente hablando, les decía: el hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es decir, los fariseos y saduceos pues tuvieron este momento de oportunidad para arrepentirse y entender lo que predicaba Juan el Bautista acerca del hacha lista para derribar aquellos árboles que no daban fruto. Y ese es el ministerio con el que empezó Juan el Bautista, y siempre fue muy claro: yo no soy el Mesías, yo los bautizo en agua, les decía. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, decía Juan el Bautista, es alguien que yo no soy ni siquiera digno de llevar su calzado, de desatar su calzado. Es más poderoso que yo, y él los bautizará en espíritu y fuego. Y ese es el inicio de los bautizos, ya como lo practicamos en el mundo cristiano hasta el día de hoy, o como todos los creyentes en Jesús lo practican. Ahí es donde empieza a tomar relevancia el momento del bautismo. Juan lo hacía como bautismo en agua, en señal de arrepentimiento, y prevenía a esa generación acerca del arrepentimiento tan necesario para tener un corazón dispuesto para recibir al Mesías, a Dios hombre, venido a este mundo. Y Juan les decía: ya tiene el bieldo en la mano, o sea, ese como trinche grande que se utiliza en el granero. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es decir, con esta ilustración, Juan
pues les estaba avisando a todo Israel lo que estaba por venir y cuál iba a ser la labor del Mesías para limpiar su era y para poner en orden el corazón de las personas. Y fue en estas condiciones precisamente cuando Jesús se presenta ante Juan, un poco antes de que Jesucristo iniciara su ministerio terrenal, se presenta ahí en el Jordán ante Juan y estaba Jesús en Galilea, dice esta porción de la escritura que estoy leyendo en Mateo 3:11 y 13 estoy leyendo. Dice, Jesús fue a Galilea, a Jordán, de Galilea a Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y Juan, reconociéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dijo, se oponía a bautizarlo y le decía a Juan, a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, porque pues Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios y precisamente él había estado anunciándolo, su llegada, había preparado el corazón de las personas y de repente se presenta Jesús delante de él pidiéndole que lo bautice y pues Juan no se siente digno porque sabe que es Dios, hombre. Jesús le respondió, por ahora déjalo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó y Jesús fue bautizado. Es decir, Jesús fue siempre obediente, dice la Escritura, y obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios puso a todos bajo sus pies para que toda rodilla se doble delante de Jesús, porque pues nunca dejó de observar algún ordenamiento o de ser obediente. Y aquí Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero dijo Jesús, conviene que cumplamos toda justicia. O sea, yo lo voy a hacer porque es algo de lo que yo voy a predicar y necesito poner el ejemplo. Estoy parafraseando la justicia que Jesús le menciona a Juan que era necesario que se cumpliera. Así es que entre la forma de bautizar de Juan el Bautista y posteriormente la forma de bautizar de Jesús, pues es otro momento del bautismo en agua, porque el énfasis de Juan era bautismo para el arrepentimiento y con Jesús era un bautismo que te investía del poder mismo del Espíritu Santo. Ahora en este tiempo de gracia, pues sabemos que ya no habita en casas hechas por manos humanas, sino vive en nuestro propio corazón y era necesario pues vivir esa nueva vida que Jesús nos ofrece en esa libertad. Así es que más adelante, en el libro de Hechos, cuando nos narra la labor evangelística de los apóstoles, pues los mismos apóstoles de Jesús notaban si alguna persona ya había sido bautizada después de evangelizarla con la obra que había hecho Jesucristo por el perdón de sus pecados, o simplemente se había quedado en un arrepentimiento con la predicación y el mensaje de Juan el Bautista, porque era importante. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, hay un pasaje donde que narra Hechos 19 del 1 al 5. Dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y Pablo les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue cerciorarse cuál era la condición espiritual de esos discípulos. Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Es decir, todavía no habían sido expuestos a las buenas noticias, no habían sido expuestos al Evangelio, lo que había hecho Jesús por nosotros. Y Pablo les preguntó a estos discípulos, pues entonces, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, recibimos la enseñanza del bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, bueno, el bautismo de Juan se enseñaba el arrepentimiento y le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después,
que Juan, es decir, de Jesús. Entonces, de esa manera, Pablo les estaba haciendo ver a estos discípulos que pues, les faltaba ser bautizados de acuerdo a la revelación que Jesús ya había dado con su ministerio terrenal. Y estos discípulos, al oírlo, le pidieron a Pablo ser bautizados en el nombre de Jesús. Así es que hagamos una breve recapitulación de lo que es el bautismo de Juan, para poder tener un poco más claro cuál es la diferencia. Juan bautizaba preparando la llegada del reino de los cielos a esta tierra, o sea, el ministerio de Jesús. Juan bautizaba para que la gente se arrepintiera, y también implícito con el arrepentimiento de las personas, pues confesaban sus pecados, y Juan les enseñaba cuál era el comportamiento moral y espiritual que ahora, a raíz del arrepentimiento de sus pecados, pues tenían que llevar. Y lo podemos leer en Lucas 3, de los versículos 10 al 14, donde después de bautizarlos, pues Juan les recomendaba un comportamiento moral y espiritual conveniente, ya que se habían arrepentido de los pecados. Decía, bueno, ahora, pues, ¿cómo debe ser su vida diaria? El que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. A los cobradores de impuestos les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Y a los soldados les respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Es decir, Juan le hacía ver a la gente sus pecados, las personas se arrepentían, y luego Juan les decía, ahora tienen que vivir de otra forma. Ese es el alcance del bautismo de Juan el Bautista, pero ahora, con la venida de Jesús, pues el bautismo, además de todo lo que ya mencioné, de arrepentirse y de vivir una vida con un comportamiento ético, moral y espiritual de acuerdo a lo que Dios manda, pues además de todo eso, ahora pues la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como Juan dijo que Jesús lo iba a hacer por las personas, y de esa manera pues las personas ya se estaban preparando pues para los últimos tiempos, que es la era en la que vivimos, porque al final Jesús ya vino, ya nos enseñó, ya nos preparó, y estamos a un paso, a un tris del tiempo final de la humanidad, donde Jesús regresa, y ese es el juicio venidero, porque cuando Jesús regrese, pues cada uno de los creyentes debe estar bien ante Él, y todo aquel, eh, toda persona tendrá que responder por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía en esta tierra. Así es que además de todo eso que bautizaba Juan el Bautista, ahora tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, como Jesús lo pidió al Padre, y tenemos también la revelación de lo que está profetizado en la Escritura y que está por venir, y es el regreso de Jesús. Antes es el arrebatamiento de su iglesia, el regreso de Jesús y su reino en este mundo, y todos los eventos que tienen que ver alrededor de esto. Entonces, como bien les enseñó Juan el Bautista a las personas, les decía, los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, del que yo no soy digno de llevar su calzado, que es más poderoso que yo, dijo Juan, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y por eso Jesús ahora en la Gran Comisión, pues dice, vayan y prediquen este evangelio a todas las personas en todo el mundo, y en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, el veneno no les afectará. O sea, a través del Espíritu Santo, pues Jesús nos inviste de poder para que su obra pueda completarse en la tierra a través de dar a conocer lo que hizo por nosotros a todo el mundo. Así es que, pues para lo que los creyentes tenemos que estar haciendo en este tiempo es evangelizar.
asegurarnos de que todas las personas tengan la oportunidad de saber lo que Jesús ha hecho por ellos. Y cuando las personas son expuestas a la obra redentora de Jesús, pues tienen que tomar una decisión. Una decisión por Jesús, aunque Dios respeta el albedrío, pero pues cuando las personas entienden lo que Jesús ha hecho por ello y lo aceptan como su Señor y Salvador, pues un camino natural en su caminar con Dios y en su crecimiento espiritual es bautizarse. Y bautizarse, pues podría ilustrarlo yo como una especie de inicio, de arranque, de banderazo para que Dios cumpla su propósito en ti. Cuando Jesús se bautizó, inmediatamente fue llevado al desierto, donde lo tentó Satanás, pero inmediatamente después de vencer a Satanás en las tentaciones, pues Jesús inició su ministerio. Entonces es un paso inicial y el mandato que da Jesús, que lo podemos leer en Marcos 16:16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces hay dos cosas que dice Jesús en concreto, el que crea y sea bautizado será salvo. Y Jesús por eso puso el ejemplo y por eso hoy todo creyente pues tiene que tener muy en claro en eso, tiene que tener su fe en Jesús, creer en Él, en lo que dice la palabra de Dios, creer en Dios, en la doctrina sana, y también tiene que bautizarse. Jesús lo hizo poniéndonos el ejemplo, y es algo que en nuestro caminar con Dios tenemos que hacerlo. Esa fue la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2:38, predicando, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de tener muy en claro, porque es lo que Jesús nos enseña y lo que sus apóstoles implementaron en la evangelización del mundo de aquel entonces. Muy claro, bautizarse en el nombre de Jesús para que los pecados sean perdonados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y por eso hoy lo hacemos, lo seguimos llevando a la práctica. Es como dijo Jesús, dejen que se cumple toda justicia, es como un acto de obediencia, un mandato de Jesús, donde prácticamente es un acto público, donde damos testimonio de que lo que ha sucedido dentro de nuestro corazón al aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida, pues lo hacemos de una manera muy visible ante las personas que están siendo testigos de nuestro bautismo. Estamos diciendo, creo en Jesús, es mi Señor y Salvador. Así es que bautizarse es como una respuesta de amor que muestra obediencia, como Jesús nos enseña. Y si podríamos decir qué es lo que hacemos cuando ahora nosotros nos bautizamos, pues es obedecer ese mandato de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es como dice la carta a los romanos, identificarnos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, porque cuando nosotros somos sumergidos en las aguas, porque el bautismo bíblico es la inmersión total de la persona en las aguas, y con eso estamos representando la muerte de Jesús y su sepultura, y al emerger, pues estamos representando, identificándonos con Jesús en su resurrección. Y es un testimonio público, es un compromiso con Dios el que hacemos cuando nos bautizamos, y además es una manera muy visual y práctica de compartir nuestra fe, de dar nuestro testimonio a otras personas que probablemente ni creyentes sean. Lo hacemos primeramente por obediencia a Jesús, luego por mostrar nuestra fe a los hermanos que creen como nosotros, y después por las personas que ni siquiera han creído en Jesús, pero que Dios habla a través de sus vidas al ver un testimonio así.
cómo muy gráficamente al ser bautizados, pues mostramos lo que ha sucedido dentro de nuestro corazón cuando aceptamos a Jesús y espiritualmente nacimos de nuevo y la esperanza que tenemos con Él. Y en la carta a los Romanos habla, en el capítulo 6, habla un poco del bautismo en agua. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad, fuimos bautizados para participar de su muerte. Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y Romanos 6:5 dice, en efecto, si estamos unidos en Él, en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y qué testimonio de fe, ¿verdad? Es caminar como está estipulado en la Biblia, ahora en nuestras comunidades cristianas y familiares, en cuanto al bautismo en agua, esa forma pública de mostrar a los demás nuestra decisión voluntaria de seguir a Jesús y no avergonzarnos por nuestra fe en Él, como Jesús nos dijo: al que me niegue aquí en la tierra, yo también lo negaré delante de mi Padre, pero al que me reconozca, yo también lo reconoceré allá en el cielo. Así es que a través del bautismo en agua, ahora para cada creyente que recibe a Cristo en su corazón, pues hacemos este acto de forma consciente, de forma pública. No es una simple declaración verbal, sino es un cambio en nuestra vida, porque no solo es un rito de bautizarnos y ahí queda el tema, sino es cambiar nuestra forma de ser, lo que enseñó Juan el Bautista, ese comportamiento moral y espiritual. Ahora, pues ten compasión de tu prójimo, si tienes, dale, no robes, confórmate con tu salario. Todas buenas normas éticas y morales de conducta que nos enseña la Biblia, pues lo tenemos que seguir haciendo, pero también tenemos que estar conscientes de el investirnos del Espíritu Santo a través de nuestro camino de obediencia con Dios. Así es que, pues al final el propósito es reflejar a Jesucristo y Él es nuestro ejemplo, nosotros le imitamos en lo bueno que nos enseña y ahora pues seguimos llevando a cabo esa práctica, ¿verdad? Y bueno, si tú me estás escuchando aquí y tal vez dices, bueno, ¿qué es eso del bautismo? Yo no me he bautizado, o tal vez sucedió cuando yo era muy pequeño que me bautizaron. Bueno, pues lo que dice la Escritura es que si para bautizarte solo necesitas prácticamente creer en Cristo, tener fe en Él y tomar esa decisión de bautizarte. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de familias que al creer en Cristo se bautizaban, pero un pasaje en particular del que nos habla el libro de Hechos en el capítulo 8, 36 y 37, es de un funcionario etíope que estaba leyendo el libro del profeta Isaías y no le entendía hasta que Felipe, llevado por el Espíritu Santo, se acercó a su carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que él es? Y dijo el funcionario etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y ya Felipe le explicó que hablaba acerca de Jesús, que iba a venir para entregar su vida por rescate de muchos. Y Felipe le terminó diciendo, y esto que dice aquí el libro del profeta Isaías, ya sucedió, ya vino Jesús y ahora nos ofrece vida eterna. Entonces, al escuchar eso, el funcionario etíope dijo, pues aquí hay agua, ¿qué me impide que me bautice? O sea, lo primero que hizo fue creer lo que estaba leyendo de la escritura y luego se quiso bautizar inmediatamente. Así es que si tú estás escuchando esta plática y no has tomado esa decisión, pues simplemente es que tú creas en Jesús, abras tu corazón a Él y luego des este paso. Y pues eso te va a llevar a reflexionar acerca de tu caminar sin Dios, donde pues sin Dios en nuestra vida hacemos muchas cosas malas
pecado le llama la Biblia, de que tenemos que arrepentirnos al momento de creer en Cristo. Y lo maravilloso de Dios es que si tenemos un arrepentimiento genuino, Él nos perdona y ese arrepentimiento genuino nos lleva a no volver a replicar esas malas prácticas o comportamientos que pues las hacíamos por tener desconocimiento de Dios en nuestra vida. Por eso Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, es un mandato. Y desde luego, como Dios es un caballero y respeta el libre albedrío, pues lo primero que necesitamos es querer hacerlo, es desearlo, no sentirnos obligados, como nada de lo que Dios nos da no nos obliga a hacerlo. Le gusta que tengamos la libre decisión de hacerlo. Así es que, pues yo espero que con toda esta información acerca del bautismo en agua, pues tú confirmes lo que ya ha pasado en tu vida, o tal vez tú que estás escuchando esto y es nuevo para ti, pues que tomes esa decisión de seguir a Jesús, imitándolo en las cosas que Él nos enseña, en este caso, en bautizarte. Pues esa fue la plática de hoy, muy sencilla, pero sigue siendo la base de la evangelización y sigue siendo el anuncio que estamos dando hasta que Jesús regrese. Muchas gracias por tu atención y te espero aquí la siguiente semana.